Bueno, el día de hoy en el podcast de Problemas Contemporáneos vamos a tratar lo que es la infelicidad en la juventud. Y no solo la infelicidad en la juventud, sino también el cómo ésta se manifiesta, pues, en diferentes cuestiones que van de la mano con problemáticas, ¿no? Que están relacionadas con lo que es juventud. Entonces, vamos a analizar cuáles podrían ser las causas de esta infelicidad, al igual que cómo podríamos tratar de solucionarlas, ¿no? Luego vamos a ir trasladando esta problemática, pues, a diferentes sectores. Entonces vamos a comenzar primero con la perspectiva de nuestro compañero Juan David Chinchilla, que nos va a hablar de cómo él, en, en qué él asocia esta infelicidad y las causas del que surge en sí. Bueno, mi nombre es Juan David Chinchilla, como ya me presentó mi compañero. El día de hoy vamos a tratar la infelicidad, que es un tema una problemática que afecta hoy en día mucho a la sociedad, sobre todo a la juventud, puesto que se han visto claros los incrementos en la infelicidad durante las crecientes épocas, directamente relacionados a la creación de las redes sociales y de la eh, conexión que hay en Internet que permite a los jóvenes estar conectados con todo el mundo. Se puede ver que esto se correlaciona directamente con las tasas de infelicidad, de depresión, de suicidio en jóvenes que han crecido a medida que crece las, la disponibilidad de estas redes sociales y de la tecnología para las personas o los jóvenes. Yo te tengo una pregunta, Juan David Chinchilla, y es el hecho de que tú asociarías esta infelicidad, en este caso con las redes sociales, como el que estas, en este caso las redes sociales, buscan como darle una meta inalcanzable a la juventud, es decir, tratar de que ésta constantemente busque una fantasía o trate de representar una fantasía o trate de asociarse a una farsa que pues en verdad es inalcanzable y por eso les genera como este tipo de infelicidad, esta depresión, ¿no? Tal y como tú mencionaste. ¿Tú lo asociarías más con ese entorno? Sí, yo creo que ese es uno de los puntos que de hecho quería tratar, que es que las redes sociales, digamos, en las redes sociales un joven puede ver a otro joven que tenga, no sé, mucho dinero, carros, joyas, una mansión increíble, tenga un buen físico y demás cosas, y se puede sentir inferior o triste, mal, al compararse con esa persona y, digamos, darse cuenta de que no lo es y no cambiarlo, sino sencillamente se sienta triste por pensar que hay gente que es mejor que él, no busca solucionarlo. Y creo que eso es algo que ha causado mucho en las redes sociales. ¿Consideras que tú has caído en lo que es la infelicidad como consecuencia de eso, como Pues joven? como joven, eh, algunas ocasiones, pues no el ejemplo que di, pero en otras ocasiones me he podido sentir inferior a otras personas, lo que ha causado que me sienta infeliz, pero personalmente lo que yo hago es que sencillamente busco otra cosa para hacer que me haga sentir bien, como, no sé, ir al gimnasio o cosas así, que en vez de sentirme como tal mal por eso, buscar cómo solucionarlo y cómo llegar a tener lo que tiene esa persona. ¿Entiendes? Estar más cerca de eso. Vale, muchas gracias, David. Entonces ahorita vamos a pasar con el siguiente, con Manuel, y pues nos va a dar su perspectiva alrededor de esta problemática, ¿no? Inalcanzable, ¿no?
Interesante, interesante. Entonces, por ejemplo, ¿tú considerarías que el hecho de que hoy en día por ejemplo, el conseguir una vida digna sea mucho más complicado hace que las personas tengan que gastar gran parte de su tiempo libre, el tiempo libre que anteriormente se utilizaba más para el entretenimiento y para la relajación del individuo? Hoy en día, en este orden de ideas, hoy en día como ya no existe ese tiempo libre, sino que existen muchas más responsabilidades y demás, tú dirías que entonces es por eso el que las personas ahora se sienten más infelices, porque ahorita tienen que gastar gran parte de lo que es su tiempo libre para poder compensar las diferentes carencias que trae la vida moderna, ¿no? La vida contemporánea, es decir, que es mucho más costosa, ¿no? Entiendo. Bueno, ahora pasamos con el siguiente integrante, es decir, Daniel Carrillo, y pues nos vas a dar tu punto de vista alrededor del tema, ¿no? Sí, bueno, buenos días, primero que todo. Bueno, considero que existe una correlación, la verdad, sumamente fuerte y positiva, además, entre la infelicidad y las nuevas tecnologías. Pues considero esto, la verdad, que como ya dijo, por ejemplo, el compañero Juan Manuel, que tal vez el rompimiento de esta monotonía que se llevaba antes de, bueno, específicamente antes, por ejemplo, de la revolución industrial, el rompimiento de esta monotonía y tal vez el deseo de siempre ser, por parte de los jóvenes, de siempre ser más capaces y alcanzar mejores metas, por ejemplo, ir a la universidad, inclusive una maestría. Considero que esto, además de responsabilidades las cuales tienen actualmente y la preocupación que tienen para su vida futura, eh, les crea una inmensa presión, la cual conlleva a infelicidad. Considero esto no solo bueno, por la presión, sino porque muchas veces los jóvenes, inclusive yo, con el tiempo libre que tenemos, nos ponemos a ver redes sociales, por ejemplo Instagram, en donde se depicta eh, eh, imágenes las cuales no son reales, de influenciadores, de personas las cuales tienen mucha fama. eh, pues se depicta una imagen de un deseo, bueno, no de un deseo, sino de, por ejemplo, como ya mencionaron, un físico ideal, ganar cierto dinero. Entonces considero que esa tal vez rompimiento de monotonía, la cual se lleva antes de la revolución industrial, y la presión que se ha inducido en los jóvenes, además de que se utilizan los espacios de ocio para, para observar estos ideales, los cuales no son reales, no están apegados a la realidad. Creo que esto genera una infelicidad para los jóvenes, que se refleja por ejemplo, las altas tasas de suicidio, las cuales se evidencian hoy en día en todo el mundo. Interesante, interesante. Ahora les voy a plantear una siguiente perspectiva que da la mano con este tema, ¿no? Y es de que la infelicidad en sí eh, afecta de alguna forma y en qué tanto afecta lo que es la productividad, la vida social y los demás aspectos que caracterizan la vida, en este caso de los jóvenes, dentro de cualquier tipo de institución. Vamos a seguir el mismo orden, en este caso comenzando pues con David Chinchilla. ¿Qué opinas al respecto? Eh, la pregunta, ¿cuál era? O sea, es que, La pregunta es, ¿qué tanto influye la esta puedes repetir? infelicidad? ¿Qué tanto influye esta infelicidad en cómo la gente, em, qué tanto la gente es productiva, qué tanto se manifiesta en su entorno social? Es decir, ¿qué tanto influye esta infelicidad en cómo la gente vive en su cotidianidad? Es decir, qué tanto lo afecta, ¿no? Y en este Pues yo caso, creo, pues, en el sector laboral, pues en el sector social, ¿no?
Pues la infelicidad considero que está relacionada con cómo la gente se comporta en entornos sociales, puesto que, digamos, si yo estoy triste, yo no. Se le fue el wifi, compañero. Pero vamos a ver si se reconectan en un momento. Bueno, pues sigamos en el orden. Sí, mientras Entonces, tanto sigamos. Es decir, tú asociarías esa, como esa infelicidad y esa depresión con un despojo de lo que es la vida, ¿no? Es decir, ya no darle importancia a la vida, sino meramente a obtener ese placer instantáneo, ¿no? Tú lo sugerías por ese sentido. Y en este caso, como habías mencionado, todo en son de obtener dinero, ¿no? Todo en son de obtener riqueza. Pues en esa perspectiva, la riqueza no es sino sinónimo de lo que suple la infelicidad. Es decir, el dinero es felicidad. De cierta forma, se podría asociar también por ese lado. No, sí, 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 sí. Sí, me refiero desde el punto de vista de que aquel que, que no ve nada más en su vida, únicamente, en este caso lo único que ve es el dinero como un medio para obtener la felicidad, ¿no? Mm. O sea, tú estarías en contra justamente de eso, ¿no? El que el dinero sea el panorama total, ¿no? Del medio para obtener la felicidad. Ujú. Y por ejemplo, tú estarías dispuesto entonces a tratar de buscar medios por los cuales abandonar todo ese apego que uno, en especial como joven y teniendo en cuenta el contexto que nos precede, tiene con relación a lo material. Pero tú sientes, por ejemplo, que ese podría ser un medio para acabar con la infelicidad, ¿no? Tratar de despojarse de lo material, de la apariencia, de todo eso que va de la mano con eso que habíamos mencionado de las redes sociales, ¿no? Ujú. O sea, al final, tú también dirías que en sí la expresión de la riqueza tiene una connotación social muy fuerte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la gente interpreta como riqueza, ¿no? Y justamente a partir de eso, ¿qué es lo que la gente desea obtener? Incluso ni siquiera con el dinero, ¿no? Sino hasta, como habíamos mencionado, con las apariencias también. Y por ende, volviendo ya a la pregunta que había planteado,
¿Tú dirías que una persona que es infeliz claramente va a tender a ser menos productiva, tanto en su entorno laboral como en su entorno social? Ujú. Vale, vale. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente integrante para luego retomar con Juan David Chinchilla, en este caso Daniel Carrillo. ¿Qué es lo que Vale. opinas con relación a la pregunta? ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, prefiero, por favor. En este caso estamos hablando de qué tanto influye en sí la infelicidad en cómo las personas se desempeñan tanto en su entorno laboral como en su entorno social. Es decir, qué tanto las influye de manera negativa o positiva. Eso ya depende de tu perspectiva. Sí, yo creo que en este caso entran en juego dos principales hechos. El primero es por qué la infelicidad puede ser, por ejemplo, porque infelicidad porque no tengo dinero, digamos, deseo cosas materiales. Bueno, ese es el primer paso importante a tener en cuenta, es porque la razón de la infelicidad en este caso. Y segundo es la perspectiva de la persona, porque es muchas veces depende de cómo uno se tome esta infelicidad, qué va a suceder después de esto, a consecuencia de esta infelicidad. Por ejemplo, muchas personas las pueden utilizar por así decirlo, forma de impulsarse a alcanzar, en este caso, en el ejemplo que he estado dando, de a impulsar los objetos materiales que desea. Entonces, eh, también puede ser, por ejemplo, que lo deprima todavía más y baje su rendimiento en laboral y socialmente. Entonces, considero que depende de dos factores principales. En primer lugar, la razón de la infelicidad y en segundo, cómo se lo tome la persona para actuar teniendo en cuenta esto. Vale. Y ahora, volviendo a la respuesta que acabaste de darnos, ¿tú considerarías entonces, por ejemplo, que una persona que es infeliz eh, también esa infelicidad surge a base de algo en particular? ¿Tú cómo categorizarías esas razones que dan origen a la infelicidad? O sea, ¿tú cuáles dirías que son las más comunes, por ejemplo? Pues yo creo que se puede categorizar en los aspectos de la vida humana y en los aspectos actuales, por ejemplo, el aspecto laboral, el aspecto social, inclusive el aspecto físico de cómo uno se percibe a sí mismo, el amor propio. Entonces considero que a pesar de que existen pues razones ilimitadas y combinación entre ellas por las cuales uno se puede sentir infeliz, se puede categorizar teniendo en cuenta la vida promedio actual de las personas. Existen varios grupos, varias formas de obtener esa infelicidad y considero que los principales pues pueden ser el aspecto social, el aspecto laboral y lo que este genera, en este caso dinero y objetos materiales, y a su vez la falta de aprecio por uno mismo, ya sea esto en el estado físico o en similares. Entonces considero que esas son las tres formas principales de las cuales se puede llegar a la infelicidad. Vale, muchas gracias. Ahora retomemos con el otro integrante, en este caso Juan David Chinchilla. Te repito la pregunta. No, ya la tengo clara. A ver, para responder esta pregunta hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Primero lo que dijo el compañero Daniel Carrillo, y es que la felicidad se puede tomar de distintas formas dependiendo de los valores que tenga la persona. Es decir, si los valores de la persona son orientados a que vieron a un man con buen físico, entonces se deprimen y dicen porque él sí lo tiene y yo no, y no hacen nada al respecto, y solo se deprimen y no buscan, no hacen nada al respecto, solo se sienten mal. En cambio, si es una persona que ve a alguien con un buen físico y se motiva a tener ese físico, usa esa infelicidad para cambiar su realidad, puede que incremente
su rendimiento en espacios laborales, sociales en general. Busque mejorar, o sea, O tome sea, la infelicidad para mejorar su dirías, rendimiento general. dirías entonces que claramente depende mucho más de cómo el individuo interpreta pues dicho estímulo, ¿no? Dicha carencia, o lo que sea. Sí, porque digamos, si se siente mal por algo y sencillamente lo toma como algo malo y se siente decaído por eso, en vez de buscarlo mejorarlo, sencillamente va a tomar como fobia hacer esa acción. Digamos, se siente mal porque no puede hablar con una mujer, entonces no puede dirigirse a una mujer extraña en la calle, entonces sencillamente no lo hace y se siente reprimido a eso, entonces su realidad social se va a ver y su desempeño social va a ser reducido. En cambio, si es una persona que se siente mal por eso, por no ser capaz y busca, no sé, intenta alguna, no sé, lee alguna información sobre cómo acercarse correctamente, sobre cómo desempeñarse en entornos sociales y busca mejorar, que, porque reconoce su falencia en esas áreas, en vez de usando esa infelicidad o esas malas emociones para buscar una solución a su realidad. Vale, muchas gracias. Y ahora ya para cerrar, me gustaría hacerles una última pregunta y es cómo ustedes solucionarían o cómo ustedes tratarían de encontrar una solución a dicho problema de la infelicidad, ¿no? En especial en la juventud, ¿no? ¿Lo harían por medios educativos? ¿Lo harían por medios de regulación legislativa? ¿Qué plantearían ustedes? En este caso, pues comencemos con Juan Manuel. O sea, ujú, o sea, tú lo asociarías principalmente con lo que es la educación, ¿no? Y cómo se le podría enseñar a las personas cuáles deberían ser, o no cuáles deberían ser, sino más bien en qué deberían encontrar la felicidad, no más allá del dinero, sino la educación más familiar, ¿no? Te enfocaría eso. Ujú, ujú. Y ahora también quiero aclarar otra cosa, y es de que ese factor educativo familiar está ligado de cierta forma con la cultura. Es decir, la cultura influye de manera directa en cómo las personas interpretan qué es lo que les da felicidad. En este caso, sea el dinero, por ejemplo. Ujú.
Vale. O sea, incluso a pesar de que depende en cierta medida de la cultura, la felicidad en sí siempre va a recurrir a un atributo personal, es decir, cómo la persona, el individuo, interpreta aquello que le da felicidad, ¿no? No, vale, vale. Bueno, ahora pasemos con el siguiente integrante, es decir, Daniel Carrillo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, considero que O sea, ¿cuál la, podría ser una solución para la infelicidad? sí, Esta pregunta. considero que la mejor forma confirmo con lo que dijo el compañero, pues Juan Manuel, eh, que es que la mejor forma es mediante educación, mediante, mediante educación y mediante un deseo, eh, no solo por parte del gobierno, por ejemplo, en instituciones públicas, pero además por parte de los papás para intentar acabar con esta problemática. Eh, entonces, considero que la educación, la solución en la cual yo estoy pensando es no solamente en el entorno familiar, pero además mediante psicólogos y psicólogos en instituciones públicas, porque considero que estas pueden llegar a ser las más afectadas, las instituciones públicas, y a su vez considero que es en esta etapa infantil donde más se puede evidenciar esta problemática y considero que es más fácil erradicarla, que es enseñándole que, primero, que la felicidad no se tiene que basar en algo material, puede ser, como ya se mencionó, de índole más inmaterial, por así decirlo, como felicidad en cualquier otra cosa. Entonces considero que la mejor solución es mediante educación en esta problemática, eh, intentar acabar con esta lo más pronto posible en escuelas, ya sean públicas o privadas, con la ayuda de psicología. Y ahora, teniendo en cuenta de que mencionaste en especial el factor de las instituciones públicas, ¿tú consideras que el factor económico o la manera en que se desarrolla el pensar económico de la sociedad también influye en gran medida en lo que es la infelicidad? Y déjame replanteártelo de nuevo, que es, ¿tú dirías también que el hecho de que en especial la educación de calidad se encuentre más bien en instituciones privadas y lo mismo aplica a la salud y además servicios públicos, eso en sí motiva que las personas vean en el dinero la única solución para la vida? Es decir, el hecho de que exista esa perspectiva económica en relación pues a las instituciones privadas a comparación a las instituciones públicas. Bueno, considero en primer medida que para encontrar la solución de haber un apoyo, sé que no es completamente la respuesta a la pregunta, pero ya voy a eso, de haber un apoyo por parte del gobierno y un deseo para erradicar esta problemática, debido a que son estos los administradores de las instituciones públicas, y a su vez considero que puede existir una relación entre, entre esto mencionado, que es entre el modelo económico el cual se usa en el mundo, y, y la infelicidad, porque considero que como ya se mencionó antes en este podcast, que la ruptura de esta monotonía pre-revolución industrial y la creación de nuevas tecnologías, nuevas cosas por lo que preocuparse, sí, sí que se puede decir que existe una correlación entre el modelo económico visto en la mayoría de países y la infelicidad vista en todos los sectores de la sociedad. Vale, muchas gracias, Daniel. Entonces, ahora ya para pasar a la última intervención, con David Chinchilla, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál podría ser una solución para la infelicidad en la sociedad contemporánea? Yo creo que, primero que todo, la infelicidad no se puede eliminar, pero tampoco creo que se deba eliminar del todo. Yo creo que, como ya mencioné, lo que se debe hacer es darle otro enfoque a la felicidad, a la infelicidad, tomarla desde otra perspectiva. Es decir, mediante la educación, puede ser en casa o en instituciones, pero considero que por parte de los padres puede ser más efectiva. Supongo que tu Que perspectiva se basa en lo que hemos mencionado de
cómo se interpreta lo que genera infelicidad y lo que genera felicidad, ¿no? Sí. Es decir, Y más que cómo, buscar acabar la infelicidad, es acabar con el que las personas interpreten las cosas y estas les generen infelicidad, ¿no? ¿Lo podrías plantear y, de esa forma o no? y también cómo no no ponerse mal o sentirse mal por cosas que no valen la pena. Es decir, sentirse mal por cosas que sí tengan el motivo para hacerlo y no por cosas como, digamos, no tengo ese físico. Bueno, en vez de sentirte mal, busca cómo mejorarlo, métete a practicar un deporte, ve al gimnasio, hay distintas soluciones para esas problemáticas. No cerrarse a que como no lo tengo ya, entonces ahora soy infeliz, sino buscar la solución al problema y, y no cerrarse a sencillamente tomar antidepresivos. Ay, no, estoy deprimido porque estoy gordo. Ujú. O sea, tú de cierta forma dirías que para erradicar, o mejor dicho, para no erradicar, sino para acabar con la problemática de la infelicidad, se tiene que construir, es como una fortaleza emocional, ¿no? El hecho de que las personas sean capaces de poder luchar contra los estímulos que le generan infelicidad, para que en este caso, cuando interpreten esos estímulos, más bien recurran a estrategias que les permitan salir de esa infelicidad, más no plantarse y quedarse en esa infelicidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Bueno, entonces, sin más que añadir, y teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta ahora en relación a la problemática de la infelicidad en lo que es el mundo contemporáneo, les damos unas gracias por haber visto este episodio de nuestro podcast y les deseamos lo mejor. No sé Muchas si se gracias. quieran despedir. Muchas gracias.